Pues sí, hoy os voy a narrar otro poquito de El Silmarillion. La última vez que lo hice fue narrando esa batalla épica del final del libro, que es el principio de las películas del Señor de los Anillos, ese pequeño trocito donde nos cuenta la épica batalla del asedio a Mordor y donde tres de los personajes más importantes mueren, excepto Isildur, y precisamente sobre él va. Sobre el linaje de Isildur, ¿vale? Hasta llegar, no exactamente a Aragorn. Lo que quiero contaros es por qué los antepasados de Aragorn eran reyes de Gondor y de la Tierra Media, muy, muy importantes. Los reyes más importantes de la Tierra Media. Y por qué el linaje desapareciendo, disolviéndose, hasta quedar nada, hasta que vemos a Aragorn y es simplemente un montaraz. Pues de eso va hoy el vídeo. Es muy cortito, pero es muy, muy bonito el trozo que os voy a narrar. Así empezó la tercera edad del mundo, después de los días antiguos y los años oscuros, y había todavía esperanza en aquel tiempo, y el recuerdo de la alegría. El árbol blanco de los Eldar floreció muchos años en los patios de los reyes de los hombres, porque el vástago que había salvado Isildur lo plantó en la ciudadela de Anor, en memoria de su hermano, antes de abandonar Gondor. Los servidores de Sauron fueron derrotados y dispersados, pero no del todo destruidos, y aunque muchos hombres se apartaron del mal y se convirtieron en súbditos de los herederos de Elendil, muchos más recordaron a Sauron en sus corazones y odiaban los reinos del occidente. La Torre Oscura fue derrumbada, pero sus cimientos perduraron, y no se olvidó. Los Númenóreanos montaron guardia, por cierto, junto a la tierra de Mordor, pero nadie se atrevió a morar allí, por causa del terror del recuerdo de Sauron, y de la montaña de fuego que se levantaba cerca de Barad-dûr, y las cenizas cubrían el valle de Khorgoroth. Muchos de los elfos y muchos de los Númenóreanos y de los hombres que eran aliados habían perecido en la batalla y en el sitio, y Elendil el Alto y Gil-galad, el Rey Supremo, ya no existían. Nunca otra vez se reunió un ejército semejante, ni volvió a haber alianza semejante entre elfos y hombres, porque después de los días de Elendil, ambos linajes se separaron. Nadie supo más del anillo regente en esa época, ni siquiera los sabios. No obstante, no fue deshecho, porque Isildur no lo cedió a Elrond ni a Círdan, que estaban junto a él. Le aconsejaron arrojarlo al fuego de Orodruin, en las cercanías, donde había sido forjado, para que pereciera y el poder de Sauron quedara disminuido por siempre, y no fuera sino una sombra de malicia en el desierto. Pero Isildur rechazó este consejo diciendo: «Esto lo conservaré como indemnización por la muerte de mi padre y por la de mi hermano. ¿No fui yo el que asestó al enemigo el golpe de muerte?». Y contemplando el anillo que tenía en la mano, le pareció sumamente hermoso y no toleró que se le destruyera. Por tanto, con él volvió primero a Minas Anor, y allí plantó el árbol blanco en memoria de su hermano Anarion. Pero no tardó en partir, y después de haberle dado consejo a Melendil, el hijo de su hermano, y encomendarle el reino del sur, se llevó el anillo para que fuera heredad de su casa, y se marchó de Gondor hacia el norte, por el camino por donde Elendil había venido, y abandonó el reino del sur, porque se proponía hacerse cargo del reino de su padre, en Eriador, lejos de la sombra de la Tierra Negra. Pero Isildur fue abrumado por una hueste de orcos que acechaba en las montañas nubladas, y sin que él lo notara, cayeron sobre el campamento entre el bosque verde y el río grande, cerca de Loen Lingloron, los campos gladios, porque era descuidado y no había montado guardia alguna, creyendo derrotados a todos los enemigos. Allí casi todos los suyos recibieron muerte, y entre ellos sus 3 hijos mayores,
Helendur, Aratan y Cir-Jon. Pero cuando partiera para la guerra había dejado a Imladris, a su esposa y a su hijo menor, Valandil, y Isildur escapó, en cambio, por mediación del anillo, porque cuando se lo ponía se volvía invisible a todas las miradas, pero los orcos le dieron caza por el olfato y el rastro, hasta que llegó al río y se zambulló en él. Allí el anillo lo traicionó y vengó a su hacedor, porque se deslizó del dedo mientras nadaba y se perdió en el agua. Entonces los orcos lo vieron mientras se esforzaba contra corriente y dispararon muchas flechas, y ese fue el fin. Solo 3 de los suyos volvieron por encima de las montañas después de mucho errar de un lado a otro, y de ellos uno era Ottar, el escudero, a cuyo cuidado había puesto Isildur los fragmentos de la espada de Elendil. De este modo, Narsil, a manos de Valandil, heredero de Isildur, en Imladris, pero la hoja estaba quebrada y su brillo se había extinguido, y no la volvió a forjar, y el señor Elrond anunció que no se lo haría en tanto no se reencontrara el anillo regente y Sauron volviera. Pero la esperanza de elfos y hombres era que estas cosas no ocurrieran nunca. Valandil habitó en Anúminas, pero su pueblo había disminuido y los númenoreanos y de los hombres quedaban muy pocos como para poblar la tierra o mantener todos los lugares que Elendil había edificado. Muchos habían caído en Dárgolad y en Mordor y los campos gladios. Y sucedió al cabo de 2 días de Erendur, el 7º rey que siguió a Valandil, que los hombres de Occidente, los Dúnedain del norte, se dividieron en mezquinos reinos y señoríos, y sus enemigos los devoraron uno por uno. Siguieron menguando con los años, hasta que pasó su gloria, dejando tan solo montículos verdes en la hierba. Por fin, nada quedó de ellos, salvo un pueblo extraño, que erraba secretamente por tierras deshabitadas, y los demás hombres nada sabían de dónde moraban, ni del propósito de esas idas y venidas. Y salvo Imladris, en la casa de Elrond, el linaje quedó olvidado, pero los herederos de Isildur, durante muchas vidas de hombres, siguieron atesorando los fragmentos de la espada Marsil, y la línea de padre a hijo nunca se quebró. Durante todos los días de la Tercera Edad, después de la caída de Gil-galad y el señor Elrond, vivió en Imladris y reunió allí a muchos elfos y otras criaturas sabias y poderosas entre todos los linajes de la Tierra Media, y preservó al cabo de muchas vidas de hombres el recuerdo de todo lo que había sido hermoso, y la casa de Elrond fue refugio para fatigados y oprimidos, y tesoro de preciosos consejos y sabidurías. En esa casa se albergaron los herederos de Isildur, en la infancia y la vejez, pues estaban emparentados por la sangre con el mismo Elrond, y también porque él sabía que a uno de su linaje le estaba asignada una parte principal en los últimos hechos de esa edad, y en tanto ese momento no llegara, los fragmentos de la espada de Elendil se encomendaron al cuidado de Elrond. Cuando en días oscuros los Dúnedain se convirtieron en un pueblo errante.